¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy dentro de los principios de la mecánica cuántica nos toca revisar en específico la radiación de cuerpo negro. Conocer y explicar la manera en que se distribuyen las longitudes de onda de la radiación emitida fue un desafío importante, ¿no?, de la física a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Partiendo de las explicaciones que proporcionaron en su momento, ¿no?, en 1900 aproximadamente, el científico alemán Max Planck, que utilizando la idea del quantum de energía, recibió, ¿no?, el Nobel en 1918. Hasta la explicación de Max Planck se habían elaborado, ¿no?, dos leyes que intentaban explicar de forma teórica la radiación del cuerpo negro. Los cuerpos que nos rodean emiten radiación en distintas frecuencias y con distintas intensidades. A la distribución de intensidades, como función de la frecuencia, a temperatura constante de un cuerpo, se le conoce como distribución espectral. Si la temperatura del cuerpo es suficientemente alta, podría emitir radiación en el espectro visible. ¿Qué es un cuerpo negro? Un cuerpo negro es un objeto capaz de absorber toda la radiación que le llega sin reflejar nada. La intensidad de la radiación emitida por un cuerpo negro varía con la longitud de onda, según la curva correspondiente o característica que presenta un máximo dependiente de la temperatura del cuerpo. Según la teoría clásica, la intensidad de la radiación emitida por el cuerpo negro debe aumentar, según disminuye la longitud de onda, haciéndose infinita. Dentro de la radiación de un cuerpo negro, y en las curvas de radiación, podemos comentar lo siguiente. La longitud de onda del pico de la curva de radiación de un cuerpo negro disminuye de forma lineal cuando se aumenta la temperatura. Tenemos en el eje de las Y la intensidad y en el eje de las X la longitud de onda. La disminución de la longitud de onda con el aumento de la temperatura está relacionada con el aumento de la intensidad y la temperatura y la disminución de la longitud de onda en el pico. Esta variación lineal no es evidente en algunos fenómenos, ya que la intensidad aumenta con la cuarta potencia de la temperatura. La naturaleza del cambio de longitud de onda de pico se hace más evidente trazando la raíz cuarta de la intensidad. Un aspecto interesante es que los cuerpos más calientes emiten luz más azul o violeta. Una de las consecuencias de la ley de Wien es que cuanta mayor sea la temperatura de un cuerpo negro, menor es la longitud de onda en la cual emite. Por ejemplo, la temperatura de la fotosfera solar es de 5780 K.
Kelvin. Y el pico de emisión se produce a 500 nanómetros. Esta longitud de onda corresponde aproximadamente al centro del espectro visible, siendo por tanto un tono verde. En la práctica, un cuerpo negro es una cavidad hueca cuyas paredes internas reflejan perfectamente la radiación electromagnética. Por ejemplo, en un cubo con paredes metálicas con un pequeño hueco en la superficie, la radiación que entra por este agujero queda atrapada en la cavidad y se absorbe completamente luego de sucesivas reflexiones. Este hueco absorbe como un cuerpo negro. Por otro lado, al calentar la cavidad, la radiación que escapa es radiación de cuerpo negro. Es decir, el hueco es también un iorizador perfecto. Al aumentar la temperatura, el agujero comienza pues a brillar. Una de las simulaciones interactivas gratuitas es la que nos ofrece PET de la Universidad de Colorado. En esta simulación podemos observar qué sucede con la forma de la curva y el pico de la curva. Y esto nos ayudará a describir lo que ocurre con el espectro del cuerpo negro a medida que aumenta la temperatura. También podremos observar qué pasa con el espectro de un cuerpo negro a medida que disminuye la temperatura. Muy bien, ya nos encontramos en la simulación de PET, en la radiación del cuerpo negro, y vamos a ir mencionando algunos detalles, algunas características de esta simulación. En la derecha de su pantalla tenemos lo que es el selector de temperatura. En la gráfica, específicamente en el eje de las X, tenemos la longitud de onda y en el eje de las Y tenemos la escala de densidad de la potencia radial, ¿no? También tenemos aquí en la parte central las etiquetas que hacen más amigable trabajar con esta aplicación o con esta simulación, mejor. Estas etiquetas me ayudan a guardar y comparar los diferentes espectros a diferentes temperaturas. También podemos observar que cuando cambia la temperatura, va a cambiar el color de la estrella que tenemos casi en el lado derecho, ¿no? Cambia el color de la estrella. Y también se arrastran, ¿no?, los diferentes valores en el espectro. También podemos maximizar o minimizar la longitud de onda que está en el eje de las X. Y de igual forma, ¿no?, maximizar o minimizar la densidad de potencia espectral o el espectro de radiación en este caso. Entonces, me ayuda bastante este simulador para observar y presentar paso a paso las curvas de radiación. Gracias. Ya será en otra ocasión.
que nos vea antes. Salud.